Empecé a leer algo de poesía peruana, no solamente lo que se podía leer en el colegio, que podía ser Vallejo o Eguren, sino algunos libros en que había poemas de Antonio Cisneros, de Washington Delgado, de Javier Heró, eso por un lado. Y por otro lado, recuerdo también cuando estaba preparándome para entrar a la universidad, haber leído para la preparación a los poetas del 27 español. También me puse a leer Vallejo, recuerdo sobre todo haber leído en esos momentos poemas hermanos y España, parte de Miste Cáliz, que también fueron fundamentales para mi interés en la poesía, ¿no? Creo que son, digamos, los tres ejes que me empezaron a acercar un poco más. Paralelamente, en esos momentos comencé a escribir también algunos poemas malísimos, lo que uno comienza a escribir cuando es así adolescente, pero claro, era ya como el inicio de un interés, el inicio de un acercamiento, de una sensibilidad y del reconocimiento de algo que se va volviendo importante en la propia vida, ¿no? Dar una definición creo que es prácticamente imposible. Si cualquier definición es absolutamente incompleta y sería totalmente demostrable lo contrario con una serie de ejemplos poéticos o con otra serie de definiciones, pero en todo caso decir un trabajo de lenguaje o un uso artístico del lenguaje que permita acercarse al mundo es algo demasiado amplio. Y creo que es interesante esa amplitud porque justamente muchas de las propuestas contemporáneas, de lo más interesantes en poesía, tiene que ver constantemente con abrir los límites, con romper los límites y con ir buscando en la poesía esos espacios que en principio se podía pensar que no correspondían a ella, ¿no? Finalmente también cierta capacidad de conmoción que para mí es importante en la poesía, conmoción en diversos terrenos, pero conmoción al fin, son algunos de los componentes que yo reconocería como fundamentales en mi manera de acercarme a la poesía o en mi manera de interesarme en la poesía, ¿no? Hay diversas posibilidades dentro de la crítica, la crítica periodística, la crítica periódica, digamos, que tiene que ver con la evaluación de la calidad de los textos. Eso no es algo que yo haya hecho mayormente. Lo que yo he trabajado es más la investigación en poesía, estudios en poesía, que tratan de reconocer discursos, lenguajes, cambios, ¿no? Y lo que puedo reconocer yo es que mis intereses en la crítica han estado muy en paralelo con mis intereses en la escritura. Por ejemplo, cuando publiqué mi primer libro, el tema del cuerpo estaba muy presente. En paralelo, comienzo a trabajar, por ejemplo, sobre la poesía de Eyelson y sobre el cuerpo en la poesía de Eyelson, ¿no? Entonces, como que hay esta complementación entre ambos acercamientos, ¿no? En la tradición de la poesía peruana, por ejemplo, en muchos casos eso se ha planteado, ¿no? El poeta frente a la realidad, frente a la sociedad, la poesía, como te decía también, como una forma de comprensión o una forma de conocimiento del mundo más inmediato, pero también del mundo de lo colectivo. Con relación a eso, por ejemplo, otra vez ligando la crítica y la poesía, yo vengo trabajando en los últimos años sobre poesía vinculada con el proceso de violencia política en el Perú. Y también en mi último libro hay una serie de textos vinculados con eso, ¿no? Entonces, claro, otra vez, no propongo que eso es algo que deba hacer la poesía, sino es una cierta responsabilidad o un cierto reconocimiento que el poeta en un determinado momento hace y dice, sí, es importante. Eso no va a cambiar la vida, no va a cambiar la realidad, pero sí puede cambiar ciertas sensibilidades y puede contribuir a abrir determinadas miradas. Y bueno, con estos cambios de sensibilidad, de mirada, esta apertura a otras dimensiones, creo que finalmente también se van construyendo otros cambios más amplios o más grandes. No es que se pueda reemplazar los otros cambios por lo que haga la poesía, pero la poesía como que contribuye o puede contribuir a eso. Es eso, yo te diría, es una sensación de disponibilidad al trabajo con la palabra, con la imagen, con los sonidos, ¿no? Si uno va sintiendo que ese periodo, ese momento se está acabando, bueno, es parte del proceso y ya vendrá otro. Una de las preocupaciones quizás más generales de los poetas es
efectivamente, y vendrá otro, habrá otro momento más, o ya no, ¿no? Pero por lo general suele venir, pero hay que estar con la disposición para ello, ¿no? Contemplación de los cuerpos. Visiones nebulosas y constantes transcritas en una lengua que no se desilvana aunque debiera, ni masca su carne hasta el espanto. Y entonces, ¿cómo escribir si el hálito de vida se adelgaza violentamente? ¿Cómo no perder la voz o hundirme en la locura? ¿Cómo pretender que la armonía reorganice la existencia si el verbo exacto es solo engaño ante la muerte montada sobre el lomo? Sin embargo, aspira a la certeza de los póstumos latidos, dibuja sobre tu piel las marcas de los cuerpos contemplados y canta, 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 que el canto redime del horror y de la fría voz de la impaciencia. Acaricia el pecho desgarrado, el cuerpo canceroso, el agujero en el omóplato como al desvelo de un sexo que se hunde sobre otro en la más extrema perfección. Golpea, rasga, desentierra o arráncate los labios, pero canta.